La ministra de Gobierno, Mónica Palencia, ha asegurado que después de la aplicación de estas semanas de las medidas de seguridad, del decreto que nos ha involucrado en este conflicto armado interno, los índices de muertes violentas se han reducido. Al momento, según la ministra de Gobierno, los homicidios o la tasa de homicidios en el país ya es de 10.6 por día en promedio. Esto desde que rige el decreto 111 firmado por el presidente Noboa el pasado 9 de enero. Ella dice que desde la existencia del conflicto armado interno, antes de esta declaratoria, esta cifra era del 27.8%, de acuerdo a cifras oficiales. Hay estudios independientes que aseguran que esta cifra era muchísimo mayor. ¿Se puede ya hacer una medición de esta aparente disminución en cuanto a la tasa de homicidios? ¿Es así que está ocurriendo a esa magnitud de 10.6 por día? Buenos días, bienvenido. Buenos días, gracias por la invitación. Sobre su pregunta, yo creo que la medición, si ha bajado el número de muertes violentas, ahora es como muy complicado tener cifras, ya que en las cifras oficiales reales no se les puede conseguir tan fácilmente, por un lado. Por otro lado, el discurso también se planteó que se bajó a 6 muertes diarias, después se subió a 10. Entonces, y otro factor que también se debe tomar en cuenta es dónde bajan las muertes violentas. Uh-huh. ¿En qué provincias bajan las muertes violentas? ¿Son en las mismas que históricamente han tenido un, un impacto de la delincuencia, del crimen organizado, o son en las otras provincias donde también históricamente han tenido menos impacto? Yo creo que todas esas variantes debemos tomar en cuenta para ver si el plan es efectivo y no es efectivo. A esto hay que sumar que la mayor presencia de policía, la mayor presencia de militares en las calles puede dar un repliegue de los grupos que cometen actos delictivos o de los grupos que cometen actos delictivos, y por ende va a haber menos criminalidad y muertes violentas. Uh-huh. Según las autoridades, son en los cantones donde más muertes se han producido hasta cerrar el año anterior, es decir, en la provincia del Guayas y algunos de la provincia de Esmeraldas y Los Ríos. Pero claro, usted señala que es la intervención de la Policía Nacional. Lo que pasa es que también puede haber un subregistro. Había organizaciones que se dedican a revisar estas estadísticas y el año anterior hablaban de 46 muertes por cada 100.000 habitantes. Entonces, 46 muertes por cada 100.000 habitantes. El gobierno dice que son apenas 27. ¿A quién le creemos? Claro, aquí hay un subregistro que es evidente y existen muchos delitos porque la gente primero no denuncia porque no saca nada de denunciar. Yo creo que otro de los elementos que hay que tener en cuenta es la justicia, cómo actúa la justicia ante ciertos hechos. Y si yo no presento las denuncias, o si no hay un registro claro y eficiente por parte del Estado, que día a día se debilita más por las políticas económicas, entonces difícilmente vamos a creer que los datos que nos dan son los reales. Yo creo y tengo mucha preocupación que la discusión se centra en cuántas muertes violentas hay en el país, lo Uh-huh. cual es muy importante, porque no podemos seguir matándonos y muriendo de esa manera, pero no se dice nada de cuáles son los siguientes pasos a seguir. Uh-huh. Y el siguiente paso, que es crear cárceles, tampoco es una solución. Hay que ver cuánto logra avanzar o aguantar esta política de incremento de fuerza pública para reducir delitos. Cuando la fuerza pública se vuelva a sus cuarteles, ¿qué va a pasar? Se han tomado medidas sociales. 7 de la mañana con 55 minutos. Tuvimos algún inconveniente con la conectividad de nuestro invitado, Waldemar Jiménez, especialista en Derechos Humanos, catedrático universitario. Vamos a tratar de recuperar ese contacto con él para continuar con este diálogo. Él nos había señalado que es difícil contrastar las cifras, hay un subregistro de cifras y hay que sobre todo analizar en qué cantones son los que se ha reducido la tasa de homicidios, de muertes violentas por cada 100.000 habitantes, si son en los cantones donde en el último año o en los últimos meses hubo un repunte, entonces podría decirse que está dando resultado la aplicación de las medidas de seguridad que ha implementado el gobierno nacional con el decreto de conflicto armado interno. Recuperamos el contacto con Waldemar. Waldemar, le escuchamos. Adelante, por favor. No sé si me escucha. No le logro escuchar, disculpe. ¿Ahí me escucha? ¿Usted me escucha a mí? Ahora sí Ya. le escucho. Gracias, perdón.
Sí, nos quedamos en su segunda respuesta sobre el tema de las cifras y que no hay la manera de contrastar las cifras oficiales porque hay aparentemente un subregistro. ¿Y dónde se están produciendo esta disminución de homicidios por cada 100.000 habitantes? ¿En qué cantones? Por ejemplo, si son en los que tradicionalmente en los últimos meses se ha visto un repunte de la tasa de homicidios, o dónde es que se está llevando en la práctica esta reducción. Sí, ahí mi reflexión iba por dos lados, ¿no? Como dije anteriormente, hay dos discursos oficiales. El uno que le bajó 6%, a 6, perdón, muertos por diarios, y el otro que dice de 10. Entonces ahí una cifra oficial real no existe, por un lado. Y por otro lado, se está tomando mucho en cuenta la presencia de fuerza pública. 7 de la mañana con 57 minutos. No, definitivamente no vamos a poder continuar de esta manera con el diálogo con nuestro invitado. Hay mucha interferencia en su conectividad. No sé si se hizo la prueba del caso antes de ponerlo al aire. Es nuestro problema. Lo lamentamos. Entonces vamos a tratar de ubicarlo de otra manera para poder continuar con esta conversación con nuestro invitado. Vamos a ver si podemos hacerle una llamada telefónica para poder continuar con la entrevista. 7 de la mañana con 57 minutos. El presidente de la República, en una entrevista con Ecoavisa, ha señalado que no tiene, por ahora al menos, una fecha para que la situación vuelva a la completa normalidad. Ha dicho que ya se han dado algunos primeros pasos para tratar de recuperar la normalidad en medio de este conflicto armado interno, como es la semaforización en algunos cantones, que abre las puertas a aligerar las medidas de seguridad, y también el retorno progresivo a clases. No obstante, ha asegurado que hay que tener un poco de paciencia, que él quisiera volver a la normalidad lo antes posible, pero que la situación por el momento continúa complicada. Se van a seguir ejecutando estas medidas de seguridad y no hay una fecha para poder volver a la normalidad del caso. Estamos nuevamente con nuestro invitado, Waldemar. Veamos si estamos ya en mejores condiciones. ¿Le escuchamos? Sí, ¿Nos sí. escucha? Sí, aquí mucho mejor, perdón por los problemas técnicos. Sí, le escuchamos. Ya, ahí lo que yo decía es que por un lado la reducción de muertes puede ser evidente por la presencia de fuerza pública en la calle. O sea, eso es un resultado que debería ser lógico. O sea, lo complicado sería que aumenten las muertes estando fuerza pública en la cantidad que está en la calle. El problema es qué va a pasar después que la fuerza pública se retraiga y vuelva a sus cuarteles. ¿Cuál es la política que va a existir ahí? En ese momento es donde vamos a ver si es eficiente o no lo que se hizo. De ahí, como primer impacto, la reducción de muertes y de delitos debería ser algo, como dije hace un minuto, lógico que pase. Pero después, ¿qué? ¿Cuál es el siguiente camino? ¿Cuál es el camino a seguir? ¿Cuál es el sur que tenemos al respecto? Si eso es aumentar cárceles, aumentar este tipo de políticas, no necesariamente resuelve el conflicto. El conflicto se va a resolver cuando tengamos un Estado fuerte con políticas sociales claras que puedan intervenir en las zonas donde ahora, y en todo el país no, pero mucho más en las zonas que ahora tienen alta criminalidad. ¿Cuáles son las zonas de más alta criminalidad en el país en este momento? Bueno, son las zonas costeras en la mayoría, ¿no? Son que en el último semáforo que, bueno, y ahí incluimos también a Pichincha, en el último semáforo que utiliza el gobierno para qué sé yo, para hacer el seguimiento del proceso que se está llevando con la política de guerra interna que tenemos ahora, es las zonas costeras. Y ahora la pregunta es, en estas zonas costeras, la presencia del Estado con salud, educación, mejoramiento de empleo, infraestructura, ¿cómo se ha dado en los últimos años? ¿Ha crecido, ha bajado? O sea, yo creo que la evaluación de la seguridad que debemos hacer ahora no puede regirse solamente al impacto de la presencia policial y militar en las calles. Debería de regirse en las otras esferas sociales que el Estado también tiene la responsabilidad de cumplirlas. Entonces yo creo que ahí la evaluación de parte del Estado, de parte del gobierno que está ahora rigiendo, debería de llevarnos a tener con claridad si se va a incrementar la presencia en salud, se va a incrementar la presencia en educación, ¿qué es lo que pasa después de? Porque claro, si ahora tenemos menos muertes, como dije,
puede ser fruto de la presencia militar y policial. Y tomando en cuenta que no hay una cifra clara, a mí lo que me preocupa es eso, que no hay cifras claras, no hay un seguimiento claro de cómo ver si la política dio resultado o no dio resultado. Uh-huh. Ahora, de acuerdo al informe de las autoridades con corte del 29 de enero, se habla o se informa respecto a 4.488 personas que han sido detenidas, más de 200 de ellas por presunto terrorismo. Yo me pregunto desde la academia, ¿ustedes cómo miran esta situación, esta cantidad de personas detenidas? ¿Dónde van a ser llevadas? ¿Dónde deberían ser llevadas? ¿Hay un centro de rehabilitación, un centro carcelario que pueda recibirlas, o cómo se debería hacer esta distribución? Yo creo que ahí ese es uno de las aristas que nos permite ver que el plan no necesariamente está muy bien construido y muy bien pensado, porque si la respuesta es sacar personal policial militar, detener a las personas, ¿a dónde van a ir esas personas? Tomando en cuenta que uno de los ejes centrales ha sido la crisis de los privados de libertad. Entonces no hay dónde acoger a más porque hay una sobrepoblación. Entonces, si no hay una sobrepoblación y sigue aumentando gente ahí, seguramente lo que voy a hacer es agudizar de mayor fuerza el conflicto que hay dentro de los centros de privación de libertad. Entonces, si mi política fuera un poco más global, se hubiera empezado analizando las personas privadas de libertad, cuáles ya tienen sentencia, qué tipos de delitos tienen para cumplir prelibertades y ese tipo de alternativas que nos da la misma legislación, y de esa manera oxigenar los centros de privación de libertad y que puedan cumplir su rol para el cual fueron hechos, ¿no? Que es la rehabilitación, y que ahora no lo hacen. La situación de las cárceles, lo que hemos visto en estos días, alguien debería decirle al país en qué momento lo que deberían ser centros de privación de libertad o de rehabilitación social se convirtieron casi que en spas 5 estrellas para disfrute de unos pocos, además, porque sabemos que la gran mayoría de privados de libertad no la pasan tan bien, pero piscinas, discotecas, licor, droga, ¿quién se hace responsable o debería hacerse responsable de eso? Yo creo que eso es parte de la evaluación que yo dije hace un minuto, ¿no? Como no hay una evaluación clara de las cosas, entonces sacamos que tenían piscina. Cualquiera puede creer que cualquier privado de la libertad iba y disfrutaba del jacuzzi, pero no es así. Significa que hay ciertos privilegios que tenían ciertos privados de libertad a complicidad de los encargados de controlar estos centros. Entonces, como no hay ninguna evaluación previa, como no hay ningún análisis de esa situación, como no hay ninguna responsabilidad sobre ello, entonces mi pregunta es, ¿cómo vamos a corregirlo? ¿Cómo vamos a cambiarlo? No necesariamente creando más cárceles, porque lo que puede pasar es que las cárceles nuevas vuelvan a caer en estos niveles de corrupción que han caído las otras. Si no se cambia una estructura o se fortalece una estructura con capacitación, con recursos, con formación y revisando lo que cosas exitosas que han pasado en otros países y que puedan ser aplicadas acá. Entonces yo, como creo que eso no existe, la solución de crear nuevas cárceles puede cometer o puede caer en replicarse los sistemas de corrupción que están en las otras. Uh-huh. Waldemar, ayer el presidente de la República firmó el decreto correspondiente y dispuso al SNAI que realice los procedimientos para repatriar a los internos de nacionalidad extranjera que tengan sentencia emitida en el Ecuador, ejecutoriada. ¿Qué tan rápido puede ser este proceso y cómo esto podría ayudar a dejar, digo yo, espacio para que puedan allá ser trasladados las personas que están siendo detenidas en estos operativos? Yo creo que aquí hay un problema, no solo por el decreto de querer expulsar a las personas de otras nacionalidades. Entonces aquí, primero estamos diciendo que lo que se puede entender como un imaginario social, que las personas de otras nacionalidades son los que cometen delitos y ellos están llenas las cárceles de ellos. Entonces yo no sé si el número de detenidos de otras nacionalidades es tan grande como para que sean un efecto muy fuerte a la seguridad nacional y a los otros privados de libertad. Y segundo, que no es de coger un bus y dejarles en la frontera y váyase. No es así, hay que seguir todo un procedimiento que el mismo decreto dice, ¿no es cierto?
Entonces eso no es inmediato, porque el país que los va a recibir también tiene que actuar ahí. Uh-huh. O sea, no es solamente coger y váyase. Eso no pasa. Entonces, la medida puede ser, puede querer tener un impacto inmediato, pero no va a ser inmediato, para nada. Porque, ¿qué pasa si yo extradito a una persona que no cometió delito en su país de origen? Porque estaría pagando una pena que no la cometió allá, si la cometió en Ecuador, si no hay un acuerdo previo entre estados y todos esos procesos que no son del día de la noche a la mañana, son procesos largos y que no va a causar un impacto inmediato, lo que es más, podría quedarse en letra muerta si los otros países no acogen a los connacionales que han cumplido un delito, que han tenido un delito en Ecuador, por ejemplo. Uh-huh. Ayer varias organizaciones de derechos humanos alertaban a la población respecto a la forma, a los procedimientos que se están aplicando para la detención de las personas a las que las autoridades califican como presuntos terroristas o que están involucrados en algún tipo de delito. Estamos hablando de 4.488 personas que han sido detenidas hasta el momento en los operativos que se han llevado a cabo desde la vigencia del decreto de conflicto armado interno. ¿Qué decir respecto a los procedimientos que están aplicando y a esta narrativa que también se está generalizando lamentablemente en la sociedad respecto a que quienes cuestionan los procedimientos o las violaciones a los derechos humanos o presuntas violaciones a los derechos humanos, pues están del lado de los delincuentes? Se convierte en una especie de bandos entre buenos y malos. Sí, uno de los problemas grandes cuando existe o planteamos que hay una guerra significa que hay un enemigo. Cuando hay guerra de ley hay enemigo porque nadie se mata entre amigos, ¿no es cierto? Entonces, el problema es cómo construimos ese enemigo. Entonces, ese enemigo son los jóvenes, muchos son jóvenes, en la mayoría son jóvenes, y por lo cual me da la sospecha de que ellos no son los líderes de las bandas, sino es el personal operativo de las bandas. Además de eso, son jóvenes urbanos marginales, no son jóvenes de los barrios más acomodados, y claro, y todo, pero también hay otros que podrían decir como las organizaciones de derechos humanos, ¿no? que exigen y piden que haya que se respete la normativa en derechos humanos y terminan siendo los malos por exigir lo básico que son los derechos, porque claro, como estamos en guerra, todo se vale. Ese problema grave que tenemos ha ido configurando imaginarios de quiénes son los amigos y quiénes son los enemigos. Entonces, ahora cuando usted está en la calle y ve a una persona con ciertas características, y no necesariamente porque hay tipos de tatuajes, ¿no? Si el tatuaje es muy bien elaborado, entonces sí es mi amigo y está bien. Pero el tatuaje no es elaborado, él puede ser criminalizado porque, claro, tiene el estigma de que está vinculado a los grupos terroristas que los llaman ahora. Yo creo que ese problema de crear el enemigo puede causar o puede traer de la mano a un incremento de detenciones que no necesariamente sean reales, bueno, sí reales, pero que no tengan que no estén las personas vinculadas a grupos delictivos. Lo que ha pasado en otros países que le llaman los falsos positivos, ¿no es cierto? Uh-huh. Se comete una serie de irregularidades, una serie de violaciones de derechos humanos y después dicen, sí, fueron errores, pero el problema es quién paga esos errores, porque yo ya fui víctima de una detención ilegal, yo ya fui víctima de una humillación, yo ya fui víctima de golpes y maltratos que se han visto en redes sociales y videos que se suben, ¿no es cierto?, a las redes. Entonces, ese es el problema para mí, declarar una guerra al crimen, porque esa guerra al crimen significa que tiene un rostro y el problema, ¿cuál es ese rostro? ¿Cuál es ese enemigo? Que hasta ahora no está claro. Tenemos los nombres, pero no lo logramos identificar como tal, porque claro, no hay ejército al otro lado que se vista diferente o que esté combatiendo. Eso no existe. Sobre los procedimientos, Waldemar, ¿qué decir frente a ellos específicamente? Hemos visto en redes sociales videos de niños, de adolescentes que han sido vejados, no sabemos si en realidad están o no están involucrados en delitos, posiblemente sí lo son, pero pese a ello, ¿es la forma correcta? ¿Eso está establecido en los reglamentos, en el manejo operativo, en las disposiciones que tienen las fuerzas de seguridad para actuar y detener a las personas?
Claro, hay procedimientos que según algunas informaciones o videos que circulan en redes no se lo está cumpliendo, porque en ningún lado, en ninguna norma dice que cuando a ti te detienes tienen que pintarte la cara, humillarte, golpearte. En ningún lado dice eso. Entonces, lo mínimo que se puede pedir es que se siga un procedimiento que está establecido, pero el problema es que no se lo cumple. Un procedimiento, pero después de ese procedimiento que la justicia también sea eficiente y logre dictar sentencia o logre dejarles en libertad, porque uno de los problemas que también se discute mucho es que estos detenidos, ¿dónde van a parar? Y muchos terminan siendo libres nuevamente. Entonces no sabemos si están libres nuevamente porque no han cometido delito o están libremente porque la justicia no cumple su rol. Y ahí viene el otro nudo de este problema, que es la impunidad. Mientras existe impunidad, podemos estar haciendo y teniendo las Fuerzas Armadas en la calle todos los días y los 365 días del año. Lo que pasa es que después que se detenida la gente, sale libre. Y sale libre por impunidad o porque son libres o porque son inocentes. Y si están detenidos, van a cárceles que han sido tomados o manejados por grupos delincuenciales. Entonces solamente se está trabajando en un nudo de tensión, pero en los otros nudos no. ¿Qué se puede esperar después de que finalice el estado de excepción? No sabemos cuánto tiempo más podrá extenderse el decreto 111 que establece el conflicto armado interno. ¿Qué se puede esperar? Usted decía que lo que preocupa o debería preocupar es qué va a pasar después. ¿Vamos a permanecer en un estado de conflicto interno de forma permanente o usted cree que esto puede tener una solución en el corto o mediano plazo? Yo creo que si no se toman las medidas correctas en los otros campos, lo que podría pasar es que después que se retraigan las Fuerzas Armadas, el conflicto nuevamente pueda resurgir porque ya no va a haber quien haga los controles en las calles. Yo creo que si el Estado no logra tener un plan claro en el tema social, en el tema de fortalecimiento del Estado y de sus instancias judiciales y sociales, no le veo con mucho futuro la política solo de control. Las políticas de control sirven siempre y cuando haya las políticas sociales adecuadas que vayan ganando terreno al campo policial y militar. Es decir, tal vez yo necesite tener menos policías en la calle, pero necesite tener más médicos y profesores en los hospitales y en las escuelas.